Vamos a pensar un poco en nosotros, ¿no? Porque recibimos un promedio de 33.000 estímulos diarios y muchas veces es como que no nos detenemos a pensar en todo lo que pasa frente a nuestros ojos. Así que el objetivo de esta mesa, que es con amigos lógicamente, cada uno en una actividad, vamos a pensar un poco qué es lo que nos rodea. Y hay disparadores en todo esto, como puede ser por una parte el federalismo, individualismo, dualidades, falta de coherencia, matrimonio igualitario, lo estábamos hablando antes de comenzar este bloque. Así que bueno, los voy a presentar y de ahí, de acuerdo a estos disparadores, vamos a pensar en la actualidad. Fernando Adrover, gracias por haber venido. Bueno, Lucas Castro. Muchas gracias. Daniel Ferro, como Amigo, siempre. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Dando vuelta. Fernando, Lucas, Daniel. No, yo te digo, la verdad que esta mesa que estamos armando, que hoy comienza, ¿no? La pensamos un poco nosotros en el programa nuestro de radio y hemos tenido charlas con los dos profesionales, dos psicólogos, y salió porque hay muchos temas que a veces quedan como pendientes, ¿no? Como que no hay respuestas en algunos o en otros. Si podemos aportar alguna respuesta, por lo menos alguna aclaración a algún tema, sería bueno. Y vos tocaste 4 o 5 cosas que son para varios programas, ¿no? Sí, sí. Pero, un tema social, ¿no? Sí, social, sí. Y vamos a comenzar con Fernando. Fernando, ¿podemos vivir en una sociedad donde haya mucha dualidad y mucha falta de coherencia? Me paro en la coherencia, en esta falta de relación entre lo que se dice, se hace y se piensa. ¿Se puede? Y es difícil porque en definitiva uno está expuesto todo el tiempo a mensajes y tiene que dar respuesta a esos mensajes, y si no hay coherencia en la acción privada con la pública, a veces se suscitan dificultades. Por ejemplo, planteabas el tema ese de la individualidad y las cuestiones grupales. Uh-huh. Nosotros somos una especie que vive en grupos, somos una especie social, claramente. Nosotros tenemos que vivir en grupo, tenemos que criarnos en el entorno de una familia, de un grupo más amplio, pero a su vez siempre hay intereses particulares o individuales, y esa tensión entre las cuestiones grupales y el interés de ese grupo, el interés público, si uno piensa en una sociedad más grande, y lo individual, siempre implica una tensión. Y la idea es que los individuos logren resolver esa tensión de la forma más adecuada posible para poder vivir en sociedad. Y ahí el punto de la coherencia hace a la cuestión de fondo, en el sentido que uno puede ver como sus propios impulsos e intereses a veces pueden chocar con los intereses de los demás o los intereses de la sociedad. Es lograr el consenso muchas veces, que no es fácil, ¿no? En algunos temas. Exactamente, pero digamos que el vivir en grupos es parte del trabajo de la especie humana desde que comenzó, a lo largo de toda su historia y antes de la historia, la prehistoria. O sea que es una tensión que va a estar siempre. El asunto es cómo la sociedad se organiza para crear instituciones que regulen esto y que vayan formando y culturizando a los individuos de tal manera que se vayan creando normas de funcionamiento donde se pueda desarrollar el potencial de cada uno y no avanzar sobre los demás. Es un problema histórico y esencial. Esto con otro disparador, desdibujamiento de límites, Lucas, ¿puede ser? Sí, y también como pensar qué son las instituciones, los límites de las instituciones y las normas. Y las normas. Y algo más allá de las instituciones que nosotros conocemos más adosadas a la cuestión hasta edilicia. La escuela es una institución, pero la familia también es otra institución, que plantea límites y plantea potencialidades, seguro. Y cómo esos procesos de límites y de potencialidades se dan primero en términos de proceso y segundo en términos de procesos históricos, que se van modificando. Lo que era una familia en los 30 no era lo mismo que era una familia en los 70 y no va a ser lo mismo de lo que va a ser una familia en el 2030. Van a modificarse, van a cambiarse, los límites que se establezcan en esa estructura van a poder permitir que la creatividad de las relaciones sociales que se dan ahí adentro vayan cambiando, con cierto nivel siempre me parece a mí como de estereotipia, que son lo que está institucionalizado y aquello que se va institucionalizando, lo instituyente, eso que es lo que se va modificando. Pero siempre hay un grado de institucionalización en todos, que es lo que permite también poder medir que lo que uno hace está dentro de ciertos parámetros
de lo aceptable para poder relacionarse con otros. Que uno puede tener ese cúmulo de relaciones muy variadas, pueden ser acotadas, pueden ser múltiples, pero siempre necesitas relacionarte con otros. Y en el caso ¿qué cambia? ¿La institución o la estructura de la institución? En el caso de la familia, a 30 o 40 años. ¿Y qué cambia primero? Si las personas que están adentro de esa familia hacen de alguna manera entrar en crisis a la familia, o la familia como institución sin personas, sin cuerpos adentro, cambia primero. Como lo que pasa con las leyes. ¿Vienen primero las leyes o las necesidades sociales? ¿Qué es lo que está más avanzado? Cuando hablamos del matrimonio igualitario, afuera de cámara, incluso pensábamos, llegó muy rápido la ley, llegó muy tarde la ley, ¿en qué momento también llega para que la sociedad pueda decir a quiénes beneficia o a quiénes perjudica? También hay gente. Nosotros estamos muy acostumbrados a importar cultura, y muchas veces importás cultura y no estás preparado para procesarlo. Ahí veo otra situación. Y a veces no cuestionamos lo que es la cultura también, porque la cultura no es el arte solamente. El hecho de esto, acá nosotros estamos haciendo cultura. Es lo también. adquirido, ¿no? Lo adquirido, lo ancestral, lo que no conocemos, lo que le pone nombre a lo que nos pasa, es parte de la cultura. Y no solamente los hechos artísticos son cultura. Pero también eso. Seguro. Sí, lo que quizás vos decís es que a veces las leyes requieren quizás un debate más amplio, más profundo, donde hay más actores que puedan participar en cómo los legisladores van a definir las normas en las cuales convivimos. Y es cierto que hay veces que hay algunas leyes que han sido mayormente, digamos, promovidas por grupos, que está bien que lo hagan, porque es necesario que las minorías también estén representadas y tengan sus derechos, pero digamos de la sociedad en su conjunto, quizás en algunos temas, sobre todo en las cuestiones digamos cívicas, es como que habría que crear más canales de participación para que haya como una ley que surja cuando la sociedad está claramente madura para entenderla y hacerla que se cumpla. Seguro. Que es lo que decía Lucas, ¿no, Daniel? Y yo digo, no sé si, no estoy haciendo un juicio de valor, siempre una pregunta. ¿Estamos preparados para aceptar esta nueva familia que se viene en 20 o 30 años, el hoy, ¿no? Del matrimonio igualitario, de la adopción de chicos de dos personas del mismo sexo, o la inseminación, digamos, hay un caso ahora de dos chicas venezolanas, que una de ellas está embarazada, se vinieron a casar acá porque en Venezuela no existe la ley. No digo que estemos, no hago juicio de valor, digo, estamos preparados para que eso se dé en Argentina, porque venimos de una estructura, tal vez nosotros venimos con muchas cuestiones adquiridas por la edad que tenemos, no somos tan grandes, pero tenemos una edad que vivimos... Claro, lo generacional pesa en esto, claro, también, ¿no? Pesa, ¿no? Por ahí, sí. Incluso hablábamos con los profesionales fuera de cámara, y me decía Fernando, le digo, los chicos que son hijos de un matrimonio del mismo sexo, tienen normalidad en su crecimiento. Sí. Vos me decías que no hay... Yo en su momento en la universidad el rector se interesó cuando justo por seguir esta ley y dice, bueno, nos consultó, como hace muchas veces, a los profesionales que están en distintas áreas de la disciplina, la gente de Derecho, la gente de Psicología. A nosotros nos consultó que indaguemos el tema de cómo puede ser la conformación de la identidad de un niño criado en una familia donde ambos progenitores son, digamos, varones o mujeres. La verdad que nos documentamos, ninguno era experto en eso, particularmente yo no había trabajado nunca en esa área, yo soy psicólogo cognitivo, trabajo en otra área, pero estuvimos documentándonos, consultando a profesionales, revisando investigaciones producidas en otros lugares del mundo que habían tratado el tema, y la verdad es que los datos que hemos podido relevar, indican que hasta donde se han seguido los casos, los niños conforman su identidad de forma totalmente normal. O sea, lo importante ahí es el amor que se puede dar a ese niño en el seno de esa familia, valores que se van creando allí, y el niño luego va a poder tener la posibilidad de desarrollar su identidad e incluso su identidad sexual con libertad. No hay datos que indiquen lo contrario, y ahí si vamos a ser científicos es importante hacer investigación, hacer relevamiento y seguimiento. El único recaudo que yo le dije al rector es, y que analizamos en el tema, es, bueno, no hay estudios longitudinales a muy largo plazo de estas nuevas generaciones. El caso es muy reciente. Claro, son casos recientes, no sabemos qué pasa dentro de 20, 30 años. Los casos que hay de personas que ya vienen con esa historia también son tranquilizadores, por lo menos en ese punto. O sea que la conformación de la identidad en el seno de una familia
lo más decisivo es más bien cómo son esas relaciones, qué tipo de comunicación se da en esa familia, en qué espacios de libertad se elige al individuo para poder desarrollar su forma de ser, y eso es lo decisivo, lo que hace bien a ese individuo para poder él desarrollarse como persona. Y otra cosa también que es bueno marcar, también por cierta responsabilidad, que la ley de matrimonio igualitario no viene a generar nuevas familias, viene a ponerle también nombre y a regularizar y a poder reglamentar situaciones de derecho que tienen que ver con cosas que ya pasaban en este país. Si no se inventó nada, no es que van a aparecer ahora millones de personas que quieren ser homosexuales porque existe una ley. ¿Sí? Viene a ponerle blanco sobre negro en algo que ya existía. No, ahora en esto, Lucas, tenemos diferencia con Lucas. Está bien. Es la gracia del café. Tenemos diferencia con Lucas. No, en esto veo, ¿sabés qué? Que lo decía Fernando y Daniel también, falta de madurez. Porque muchos dicen, no, estamos de acuerdo con el igualitario, con el matrimonio, con la adopción, todo, pero para afuera, porque queda bien porque son posmodernos. Claro, pero en seguro. realidad para adentro no lo sienten. Y ahí volvemos a lo que decíamos. Ese es el problema. Volvemos a la distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y bueno. Yo muy bien, sí, cánsense todo lo que quieran, pero después no quiero que mi hijo vaya a tu cumpleaños. Porque son esas otras cosas también que después con las que nos vamos a tener que enfrentar. Es decir, todas las personas se enfrentan a esa distancia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y ahí es donde también va... Hay muchos temas más, no solamente en eso. ¿verdad? No solamente en eso, ahí va el posicionamiento político de cada uno. Analicemos la Claro. política, por ejemplo. Nosotros podemos... Pero ahí Sí. yo creo que también en el momento hablábamos de cómo van cambiando la forma de vivir o de experimentar esas situaciones, porque lo veíamos con el caso de las familias de padres divorciados. Y en una época, cuando yo era chico, y la verdad es que mis padres están divorciados, en aquella época. Por suerte un divorcio muy bueno, como si fuera... Buenos términos. Buenos términos, el padre siempre fue a casa, o sea, muy bien. Pero de todas formas, algo de esa tensión teníamos, es decir, bueno, las otras familias no ocurre eso, no es habitual. Sin embargo, eso ahora es algo más que está más naturalizado, es parte de lo que puede ocurrir, y los niños, que no es que no van a sufrir el divorcio de sus padres si ocurre, pero a veces ya sabemos que es mejor antes que tener discusiones permanentes en la casa, y los niños lo naturalizan, y ahora en el colegio no van a estigmatizar a un niño por tener padres divorciados. Seguro. Y con el caso de matrimonio igualitario y niños que sean criados en parejas homoparentales, lo más probable es que de acá a un tiempo eso también sea parte de la cultura en el sentido amplio. Es parte de y no maduración genere también, ¿no? parte de esa maduración, pero vos decís que, y eso es cierto, hay una tensión, durante un tiempo hay una tensión hasta que la sociedad se regula. Y entonces a veces existe esa tendencia de decir, bueno, la ley a veces va como demasiado adelante de la propia sociedad. Claro, y eso ese es es el la tema. tensión que es Ese es el interesante tema. analizar. Vamos a ir a una pausa. Antes de ir a una pausa, vamos a dejar picando otro tema, que es también en esto, ¿no? En la falta de coherencia, digo, entre lo que es el federalismo, el interior, lo que es Buenos Aires, ¿no? Porque se habla mucho de federalismo y, sin embargo, la reforma de la Constitución del año 1994, reciente, terminó con, sostengo en lo personal, que terminó con el mucho o poco federalismo que quedaba en nuestro país, ¿no? ¿Es unitaria, decís vos? Yo creo que sí. No somos No. en formato unitario, pero en comportamiento sí somos unitarios. Pero después de la pausa. Ya volvemos.